Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras obras y en el transcurso de este día. Continuamos con la reflexión del Evangelio según San Juan en el capítulo 9, versículo 1, lo que se denomina como la curación del ciego de nacimiento. Como en los audios anteriores hemos venido reflexionando todo este milagro, hoy seguiremos reflexionando y terminaremos hasta el día de hoy. Continuamos en el capítulo 35 y dice: Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Y quién es, Señor, para creer en él? Jesús le dijo: Le has visto, el que está hablando contigo es él. Él entonces dijo: Creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús: Para un juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hemos venido haciendo dos reflexiones al respecto de este evangelio, al respecto de esta curación de un ciego de nacimiento. Y hoy continuamos en el contexto de cómo los fariseos habían echado a este hombre porque decía que había sido curado por un profeta. Y por qué los judíos no aceptaban esta curación. Pero hoy aterrizamos en este momento en el que Jesús se entera de que por causa del milagro que él ha hecho en este hombre ciego, este hombre que ya no es ciego es expulsado, es echado fuera. Se encuentra con él y le pregunta: ¿Sabes quién es el Hijo del Hombre? A lo que el ciego responde que no sabe quién es. Es decir, el ciego no sabe quién lo ha curado. El ciego no sabe quién ha obrado en él este gran milagro. Suele pasar en nuestra vida que ocurren cosas y no sabemos por qué se nos dan. No sabemos cómo es que tú y yo respiramos. ¿Cómo es que tú y yo día a día en nuestra vida nos levantamos y caminamos, respiramos y vemos? Ocurren en nuestra vida, para ser más preciso, milagros constantemente y no nos percatamos de quién es el que actúa esos milagros en nuestra vida. Esta es la enseñanza de este primer versículo, de esta primera interrogación que Jesús le hace al ciego. El ciego ha recibido un milagro, ha sido sanado de su ceguera, pero no sabe quién fue. Así como en nuestra vida ocurren muchos milagros diariamente y no nos damos ni por enterados de quién es el que los realiza. Algunos se atreven y se arriesgan a decir que es la vida, el destino, que permite que las cosas ocurran en nuestro favor. Otros más atrevidos dicen que es el universo que conspira a nuestro favor, que los astros se han alineado de tal forma que me va bien. Pues, querido hermano, muchos de los acontecimientos que en tu vida ocurren en tu favor son por obra y gracia de Dios. Son gracias a la misericordia y al amor que Dios tiene en tu vida. Muchas de las bendiciones que llegan a tu vida diariamente, como el levantarse, como el tener salud, como el tener un empleo, como el tener personas a las cuales abrazar, son obra de Dios. Son parte de los milagros que Dios hace en tu vida.
Date por enterado de que es así. Date por enterado de que el universo no conspira en tu favor, de que los astros no se alinean para tu favor, de que el único que actúa en tu favor siempre es Dios, de que el único que hace que las cosas se transformen en bendición para tu vida es Dios. Es la enseñanza de este primer versículo. Algo ocurre cuando el ciego se da cuenta de quién lo había sanado, se da cuenta de dónde había provenido ese milagro. Y es que el Evangelio nos dice que al enterarse el ciego de quién era el que había sido que lo sanó, dice el Evangelio que inmediatamente el ciego se postró delante de Jesús. ¿Y para qué se postró el ciego delante de Jesús? Para una sencilla frase: para dar gracias, para ser agradecido, para agradecer a Dios el favor, para agradecer a Dios el milagro, el portento que había recibido. En muchas de nuestras situaciones, Dios ha obrado en nuestra vida. En muchas de nuestras situaciones en las que nos adentramos a orar y nos adentramos en la palabra de Dios con la intención de esperar un favor, con la intención de recibir una sanidad, con la intención de poder tener un empleo, Dios provee. Pero se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida que hay que darle la gloria a Dios porque Él es quien ha actuado en mi vida. Y ser agradecido no quiere decir que digas gracias. No, porque el Evangelio es enfático cuando dice se postró delante de Jesucristo. Es decir, que se colocó al servicio de Dios. Es la única manera de ser agradecido, es colocarse al servicio de Dios. No es decir gracias Señor, gracias Jesús por este milagro y adiós luz que te guarde el cielo. Y si te he visto no te conozco, yo sigo con mi vida normal y común. Yo sigo con mi vida común y corriente. Y Dios únicamente voy ante ti cuando necesito un milagro. Y Dios voy ante ti cuando tengo una necesidad. Pero de eso, de ser agradecido, de eso de ser un siervo tuyo, a mí no me hables. Eso conmigo no va. Yo para eso como que no nací. Pues querido hermano, estamos totalmente equivocados si creemos que ser agradecido es únicamente decir gracias Señor. Es únicamente decir Señor gracias. Pues no. El Evangelio es enfático cuando dice que el ciego se postró delante de Jesús, se colocó al servicio de Dios. Es la única manera en la que tú y yo podemos ser agradecidos. No podemos recibir el milagro y simplemente dar la espalda e irse por el camino donde veníamos. No podemos recibir el milagro que le hemos pedido a Dios todo el tiempo y simplemente continuar con nuestra vida como si nada hubiese ocurrido. Como si Dios estuviese ahí como una caja de sorpresa o como una pliego de petición al que yo llego, Señor, necesito esto, Dios me lo provee y chao. Como cuando tú vas al supermercado y compras una libra de arroz, una libra de manteca y adiós. Chao contigo, gracias por lo que me vendiste, si vuelvo a necesitar de ti, vuelvo donde ti y así. No, el cristianismo al que tú y yo hemos sido llamados es un cristianismo que exige de nosotros ser servidores de Dios. Es la única manera en la que podemos ser agradecidos, es estar al servicio de Dios, es estar a su presencia. Ahora bien, hay algo muy enfático que el Evangelio dice y es que ahí en ese momento habían unos fariseos y al escuchar lo que Jesús estaba diciendo se dicen: Señor, ¿y es que acaso nosotros somos ciegos? A lo que Jesús le responde: si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero como dices que ves, sí tienes pecado. Querido hermano, hay una verdad grande, hay una verdad absoluta, y es que cuando Dios hace un milagro a ti, cuando Dios hace un milagro en tu vida, Él se ha manifestado grandemente, no solamente en ese milagro, sino en la palabra que te ha dado. Y la palabra que te ha dado te muestra la verdad.
Y la palabra que ha sido profetizada en tu vida te muestra la verdad. Y una vez que tú conoces la verdad, ya no puedes vivir en la mentira. Una vez que Jesucristo ha actuado en tu vida, no puedes negar que Jesucristo te ama, que Jesucristo vive. Gracias. Que Jesucristo vive en ti y vive en tus familiares. Y eso no lo puedes negar. No puedes ser un malagradecido y recibir un milagro, recibir una proeza, recibir una bendición y dar la vuelta e irte. Y decirle adiós, luz, que te guarde cielo, o yo no tengo nada que ver contigo. No podemos actuar de esa manera porque ya hemos visto la gran obra de Dios en nuestra vida. Porque ya Dios actuó y seremos juzgados. Porque si negamos a Cristo, Él nos negará. Porque si hemos visto el actuar de Dios en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, estamos llamados a servirle al Señor. Estamos llamados a ser agradecidos. La consecuencia natural de un milagro es el agradecimiento. Es consecuente que una vez que Dios ha actuado en tu vida, ha sido favorable en tu vida, tú estés al servicio de Dios. Y no quiere decir que tengas que salirte de tu trabajo o salirte de donde estás. No, quiere decir que tú debes ser agradecido y estar al servicio de Dios en tu empleo, en tu situación de vida, en tu empresa, en tu labor diaria. Ahí mismo tienes que ser un ejemplo vivo de que Dios vive en ti. Como decíamos en la reflexión pasada, a dar testimonio de que ya no eres ese hombre viejo porque Dios cambió tu vida a través de ese milagro, de que ya no eres ese hombre que tenía apetencias al pecado y que ahora tú actúas diferente y que ahora tú piensas diferente porque es Cristo quien vive en ti. Por eso decía el ciego, yo soy, es decir, yo soy la luz del mundo como Cristo lo ha dicho. Y Cristo debe ser un reflejo en mi vida. Pero si no eres agradecido, lejos de ti está el ser un espejo para que Cristo se viva en ti. Lejos está de ti ser una imagen viva de Cristo. Ser agradecido es la consecuencia natural al milagro que has recibido, a la bendición que has recibido, al favor que has recibido. El agradecimiento es la mejor manera de estar en presencia de Dios. Y ser agradecido no es simplemente decir gracias, no. Es postrarse delante de Dios para su servicio. Es postrarse delante de Dios y reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez que tenemos nosotros. Querido hermano, con esta reflexión terminamos este milagro, un milagro de mucha contundencia en el Evangelio, un milagro en el cual tú y yo nos identificamos porque somos ciegos por el pecado, pero Dios ha ido en busca de nosotros, que somos esas ovejas perdidas. Ha actuado de una manera portentosa en nuestra vida y hoy no nos queda más por delante del camino que ser agradecidos con Dios. No podemos darle la espalda a Dios porque Él ya ha actuado en nuestra vida, porque Él ya ha actuado en la vida de nuestros seres queridos. El estar vivos es una gracia de Dios, es un milagro de Dios. El levantarse todos los días es un milagro de Dios. Así que, querido hermano, levántate, colócate la mejor pinta, échate la mejor colonia, maquíllate hermosa, porque hoy es un día grande, hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.